Paul, qué gusto. Muchas gracias por esta entrevista. En verdad me siento muy emocionado de poder hablar a Zamora. Están enlazadas también radios de Loja, o llega la cobertura hasta Loja. Un abrazo a nuestra Loja querida. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Siempre para mí es un privilegio poder dirigirme a mis compatriotas, más aún en Amazonía, más aún en el sur de la patria. Un abrazo a todas y a todos. Economista, cuando le menciono Zamora Chinchipe, ¿qué se le viene a la mente? Orquídea, una belleza inigualable y un potencial inigualable también, ¿no? Bien administrada, la minería responsable, como se les dio en su momento, Zamora Chinchipe puede convertirse, si la memoria no me falla, en la quinta provincia con mayor Producto Interno del país. Eso significaría una de las provincias de mayor ingreso por habitante, ¿no? Pero obviamente hay que manejar bien la minería e impedir, como sucedió con el petróleo, que las regalías, las utilidades se vayan a otros lados, se vayan a Quito, a Miami, a todos lados menos donde fueron extraídas esa riqueza. Es la Amazonía, en este caso Zamora Chinchipe. Claro, economista, vamos a hablar más adelante de ese tema, los temas propuestos para esta entrevista que le hemos propuesto a nuestro invitado son analizar la situación actual del Ecuador por esta emergencia sanitaria. Hablaremos del caso Sobornos, también por el cual hay una sentencia en su contra, el caso Arroz Moreno, que se develó ayer por un medio digital, y bueno, desde el año pasado lo denunció también un asambleísta de su línea política. También las regalías mineras y su impacto en la zona de influencia vamos a analizar, y el futuro político de Rafael Correa en esta hora de programa. Agradecemos a todos por sus inquietudes. Y bueno, economista, ¿cómo ve la realidad del país de esta emergencia sanitaria? 3 meses de confinamiento. Hasta ayer existían 47.322 casos confirmados, más de 6.000 muertos oficiales de lo que conocemos, aunque no son cifras 100% confiables del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se podría haber manejado esta emergencia sanitaria de una mejor forma? Mira, el virus no es culpa del gobierno, la catástrofe sí, pero no es mi opinión, es objetivo. Somos el país que peor ha manejado la pandemia en el mundo. Acá con qué dolor veía, más allá del dolor de ver los fallecidos, y un abrazo a las familias de los fallecidos, las otras víctimas de la pandemia, los desempleados, aquella gente que han reducido sus ingresos, pero con qué dolor también se veía los videos, pasaban aquí en Europa, en Bélgica, demostrando cómo no se debía manejar la pandemia, demostrando lo mal que había hecho Ecuador, que había enfrentado Ecuador esta crisis. Entonces la crisis, el virus, no lo provocó el gobierno, la catástrofe. Sí, no son 6.000 muertos. Si tú comparas la cifra de fallecidos marzo, abril, mayo, mitad de junio, con respecto al 2019-2018, la diferencia es cerca de 18.000 personas fallecidas adicional, que obviamente es por el virus, lo que pasa es que no toman pruebas. Eso nos pone como el país del mundo con mayor cantidad de fallecidos por habitante. Eso te demuestra lo mal que se manejó la pandemia. ¿Y por qué mal? Desde diciembre, que ya en Wuhan se había declarado, encontrado este nuevo virus, no hicieron nada. Compara con el 2009, cuando hubo la gripe H1N1, el cual fue el primer país de toda América Latina en reaccionar. Traímos esta medicina para repartir gratuitamente contra la gripe H1N1, lo hicimos muy bien. Existía UNASUR, el Consejo de Salud de UNASUR, se reunieron los ministros de Sudamérica, en conjunto enfrentamos esa epidemia H1N1 o gripe porcina. Ahora lo que hace Perú es mover los tanques de guerra para impedir que pasen los ecuatorianos contagiados, porque hasta la integración, hasta UNASUR, destrozaron. Pero bueno, no contentos con eso, demoraron en prepararse, por el contrario, siguieron reduciendo el presupuesto de salud, votaron prohibido olvidar miles de médicos profesionales de la salud, terminaron el convenio con Cuba, 400 médicos cubanos regresaron en diciembre, entre ellos más de 70 epidemiólogos, que serían tan necesarios en los actuales momentos, y no solo eso, se repartieron, y eso viene de hace muchos años, se lo digo, se repartieron los hospitales para comprar votos en la asamblea, esos hospitales eran un desastre, pero bueno, debieron prepararse. Los protocolos estaban listos desde el mes de febrero, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué decían estos protocolos? Aislamiento. Pero para decirle a la gente, quédate en la casa, la gente que se gana el pan día a día tenía que apoyarlos con alimentos. No se organizó absolutamente nada, y sobre todo en Guayaquil no se respetó el aislamiento, y tuviste las escenas dantescas que ocurrieron en mi ciudad natal. Luego había que tomar pruebas y más pruebas. Un país como Ecuador hace 2 meses debíamos haber hecho ya unas 100.000 pruebas. Hay países que tienen 600.000, 700.000 pruebas tomadas. No llegamos ni a 40.000. Y con eso no se pudo detectar las redes de contagio y no se pudo atacar eficientemente la epidemia. Y nos mintieron, que venían 2 millones de... No era verdad. El poder. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Porque las acciones que se han tomado, por ejemplo, hemos visto viceministras de salud renunciar, hemos podido observar que la pandemia que ha trascendido es de la corrupción, más bien en esta pandemia. Enseguida prepararnos con los protocolos dados por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, preparar el aislamiento, en lugar de utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al que salía, utilizarlas para repartir cajas de comida, como se hizo en el terremoto, donde tuvimos decenas de miles de cajas de comida en pocos días.
para atender a los refugiados del terremoto, a los damnificados. Traer pruebas. Y si no tienes, coge un avión y empiezas a buscar en Rusia, en China, pero trae pruebas para tu pueblo, para tu gente. Acá ni siquiera pudieron enterrar a los muertos, ni siquiera por indolencia, incapacidad, ni siquiera había ataúdes, cuando en el 2016, en el terremoto, en pocos segundos tuvimos más de 600 muertos y a nadie le faltó identificación, un ataúd y un entierro digno. Y acá ni siquiera eso pudieron hacer y les dieron cartones para que los pobres entierren a sus muertos. Pero bueno, había que preparar el alojamiento, había que traer pruebas. Y para la parte curativa, dijeron que venían 2 millones de pruebas, era mentira. Y para la parte curativa, había que equipar los hospitales, recontratar a los médicos que habían votado, darles equipo para que no sean los primeros en morir. No hicieron nada, por ejemplo, respiradores. Argentina produce respiradores. Enseguida hablar con el gobierno argentino, el presidente argentino es muy amigo, y llevar un avión, traer los respiradores, ¿quién maneja los respiradores? Capacitación acelerada. No hicieron absolutamente nada. Y dijeron que era por falta de dinero que hemos dejado quebrado el país, y a los pocos días pagaron 324 millones en deuda, y en verdad en marzo se pagaron cerca de 1.200 millones de deuda externa, e incluso pagaron deuda anticipadamente, mientras que a los maestros ni les pagaban. Entonces, se ha hecho todo al revés, porque ha sido en función de negocios, de intereses, de la corrupción, y no en función de salvar vidas. Expresidente, ¿por qué no respondió el actual gobierno de esa forma si fueron una línea de continuidad del suyo? Hasta exfuncionarios de su gobierno estuvieron ahí, por ejemplo, Paul Granda frente al directorio del IES, entre otros funcionarios. La exsecretaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos estuvo en la mayor parte de los años de su gobierno y salió por sobreprecios en las compras de canastas de ayuda humanitaria. ¿Por qué ellos no le aportaron con esas ideas al actual presidente si fueron parte también de su gobierno? Pero ¿qué tiene que ver que sean parte de nuestro gobierno si son los que traicionaron? Eso evidenció que ellos son los traidores, los que se venden por un plato de lentejas, los corruptos. Además de ineptos. O sea, Alexandra Ocri, yo nunca le hubiera dado en mi vida el mando de la Secretaría de Riesgo. No tiene la capacitación, no tiene la formación académica ni la experiencia para eso. Es la irresponsabilidad de este gobierno. Paul Granda fue alcalde de Cuenca, pero es compadre de Moreno, fue el primero que se vendió y miren los negociados en el IES. Entonces, si se quedaron, porque no fueron nunca la Revolución Ciudadana, porque fueron lobos disfrazados de cordero, conmigo no se atrevieron a robar, pero con Moreno pues ha sido la feria de la alegría. Miren los asambleístas. ¿Me creen que un asambleísta se hubiera atrevido para darme el voto en la asamblea a pedirme un hospital? Salía volando pues, por el balcón de Carondelet. Entonces, como dicen en mi tierra, el mono sabe a qué palo trepa. Se quedaron los corruptos, se quedaron los traidores, los oportunistas y normalmente también los más incapaces. Pero en todo caso, te decía, ¿no? ¿Por qué no reaccionó? Lamentablemente, yo creo que esta es la peor emergencia de la historia del país, que nos ha tomado con el peor gobierno. Este ha sido un proceso. Estamos cosechando lo que se sembró 3 años. Por destruir a Correa, no les importó destruir la patria. Se sabía que Moreno era incapaz. Pronto se supo que era corrupto. Al menos de febrero de 2019, que ya se tiene detectada su cuenta secreta en Panamá, 100-4-10-71378 Balboa Bank, a nombre de INA Investment, INA por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Irina, y la fiscal puesta por Moreno está ahí para encubrirlo y no ha hecho nada. Ya se sabía que era incompetente, ya se sabía que era corrupto. Lo protegieron, lo solaparon, lo protegieron en octubre para destruir a Correa, destruyeron la patria. Esto nos ha tomado en la peor situación. Con el peor gobierno de la historia, con un Estado debilitado, lo han saqueado estos 3 años, se lo repartieron cual botín entre piratas, con una salud que ya estaba destrozada, porque redujeron presupuesto, porque repartieron utilidades, porque acabaron el convenio con Cuba. Recuerda que decían que construir el hospital era populismo, y era suficiente la medicina telemática. Y por último, con una economía que antes del virus, antes de la caída del precio del petróleo, por la ineptitud y la corrupción, ya estaba en recesión. 2019 decrecimos, sin embargo, los bancos rompieron récord de utilidad, ganaron más de 600 millones de dólares, lo que demuestra que están gobernando para sus bolsillos, no para el bien común. Economista, ¿no tiene una mea culpa, una parte de culpa usted habernos dejado heredando el actual presidente y todos los funcionarios que en su mayoría en provincias, le comento, Zamora Chinchipe no es la excepción, hay directores, especialmente al Frente de Salud, que fueron parte de su gobierno y se mantienen en el actual? Hoy ya no lo retuitean, ya no le regalan cuadros, ya no le envían mensajes de que daban la vida por usted por las redes sociales. Hoy defienden al actual gobierno. ¿No sientes a mea culpa habernos dejado esa clase de funcionarios? Pero ¿por qué sentir mea culpa si hemos sido los primeros? Somos las víctimas, no los victimarios. Hemos sido los traicionados, hemos sido los perseguidos, hemos sido los difamados. Por el contrario, Pachacuti, PPD, ¿cómo identificar ese tipo de funcionarios? Han gobernado este gobierno, se han repartido el Estado. Perdóname, me decía algo, Paul. Sí, economista, ¿cómo no identificar esa clase de funcionarios? Porque me imagino cuando usted era presidente, muchas voces de las provincias le decían, esos funcionarios ya van más de 4 o 5 años, hoy van más de 10 años, y usted de pronto no tomó la decisión política de cambiarlos. Entonces el presidente tiene que tomar la decisión política de cambiar a un funcionario, un director en Zamora Chinchipe. Eso es imposible, Paul. No pidan imposibles, no se engañen.
Además que lamentablemente los latinos somos así, los ecuatorianos somos así, todo el mundo es corrupto. Es muy difícil saber quién es quién, hasta que después de que suceden las cosas. Y aquí un mensaje para los jóvenes, ¿no? Las personas somos lo que en la crisis demostramos ser. En esta crisis, cuando tuvimos la traición, cuando era elegir entre ser fiel a nuestras convicciones, a nuestros ideales, a nuestros sueños, o venderse por un plato de lentejas, o ceder ante las amenazas, porque te amenazaban también. Fuiste gobernador, tengo el contralor, te vamos a sacar el informe con la Consejería Penal, ¿no? Hubo algunos que se sometieron, muchos, por el plato de lentejas, corruptamente, por cobardía, por la amenaza, pero también muchos que fueron fieles a sus principios. Pero las personas somos lo que en las pruebas demostramos ser. Y no confundan las cosas. El traicionado es víctima, no victimario. Siempre me hacen esa pregunta, ¿no? Pero usted recomendó a Moreno, y esto es la continuidad de su gobierno. Esto es como decir que como Allende nombró a Pinochet, jefe de las Fuerzas Armadas, la dictadura de Pinochet fue la continuación del gobierno de Allende. Y el culpable de la dictadura fue Allende, que nombró a Pinochet. O sea, es un absurdo total. Muy bien, economista. No hay un cálculo estimado del monto del perjuicio en las compras en esta emergencia sanitaria, pero en algunos contratos, de lo que he podido leer en algunos diarios nacionales, como la adquisición de fundas de embalaje para cadáveres, el sobreprecio superó el 1000%. Pues se vendieron en $148 cada funda, que en el mercado cuestan $14. Este tipo de contratos se ha desplegado, creo, a nivel nacional. Hay denuncias a nivel nacional en Fiscalía, y si no es que por ahí se cae una avioneta o le encuentran la casa repleta de insumos de bioseguridad a un expresidente, no se descubren este tipo de cosas. ¿Quién nos garantiza de que no esté pasando o estén por ahí otros impunes de este tipo de sobreprecios y un robo descarado a los fondos destinados a la emergencia? Nada nos lo garantiza, pero tú has dicho algo muy importante. Han encontrado las medicinas, las fundas de billetes. 3 años nos han difamado. ¿Dónde están las fundas de billetes? ¿Dónde están 20 centavos mal habidos? Eso demuestra que todo ha sido persecución y que los corruptos siempre fueron ellos. Ahora, es imposible que un gobierno exista caso de corrupción, pero otra cosa es que sea corrupción deliberada. No nos engañemos. Siempre nos gusta echar responsabilidad a los demás. La corrupción es la lucha de todo un pueblo. Tú te has quejado de muchas autoridades de la provincia, seguramente tienes razón. Pero te aseguro que muchos vieron tal vez un sinvergüenza que se enriqueció a costa del pueblo ecuatoriano, pero siguió yendo al matrimonio, al bautizo, a la primera comunión, a las parrilladas que organizaba ese sinvergüenza. Mientras no haya sanción social, verdadera sanción moral de la comunidad hacia los corruptos, seguirá habiendo corrupción. La lucha contra la corrupción es la lucha de todo un pueblo. Y en un gobierno que te diga no vamos a tener caso de corrupción es un gran mentiroso. Lo que hay que hacer es no tolerar la corrupción. Pero aquí estamos viendo corrupción institucionalizada. Es el país que yo recibí en 2007. ¿Por qué crees que me decían autoritario? Porque se acabó pues todo eso. Antes, para comprar el apoyo del MPD para que no te cierren las carreteras, tenías que darle la educación, la universidad. Para que Pachacute no te presionara, tenías que darle educación bilingüe. Todo eso se le quitó, porque eso corresponde al gobierno central de acuerdo a la Constitución y no vamos a ver con educación. Pero lo mismo es la superintendencia del banco para los banqueros, Ministerio de Industria para las cámaras empresariales, SECOM para los medios de comunicación. Todo eso se cortó. Empezó el autoritario. Vino este a repartir la patria cuando tenía entre piratas y era el diálogo. Así nos engañaron. Entonces, es imposible. Hasta el Papa Francisco ha dicho que el Vaticano encontró corrupción. Pero otra cosa es la corrupción institucionalizada. Volvió esa corrupción institucionalizada. Si un sinvergüenza asambleísta, como antes pedían aduanas, ¿te acuerdas? Pedían aduanas para robar. Si te piden un hospital, es para robar. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, volvió el viejo país. Esa corrupción nosotros logramos eliminar. ¿Cuál fue la corrupción que persistió? En los paraísos fiscales, porque eso ya es una decisión internacional. ¿Cómo encuentras una cuenta secreta en un paraíso fiscal? Por eso prohibimos que los funcionarios públicos tengan operaciones con paraísos fiscales y empresas offshore, pero no se respeta la ley en estos momentos, y Sonejón, Moreno, todo el mundo tiene offshore. Expresidente, el gobierno actual manifiesta que todo el tiempo ha existido este tipo de corrupción. La diferencia es que hoy sí se le está atacando y se le está evidenciando. Siempre han dicho eso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hubo el conflicto en la frontera norte? Dijeron que nosotros teníamos un pacto con los guerrilleros y con la FARC, ¿te acuerdas? Y con el narcotráfico. En realidad, desmantelaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, desmantelaron las comisiones binacionales de frontera, desmantelaron todo el sistema que teníamos para control de la frontera. Acuérdate cuando hubo los problemas en las cárceles, que todavía hay. ¿Qué dijeron? No, que lo que pasa es que yo tenía un acuerdo con las pandillas, con las bandas, con la mafia, y ellos rompieron ese acuerdo y por eso tienen las protestas. La gente va a acabar diciendo, oye, dejen nomás, tengan el acuerdo, pero preferimos la paz, preferimos que no jueguen fútbol con la cabeza de los muertos. Y así son los mediocres, siempre van a tratar de buscar una justificación. Pero resulta que ahora los hospitales ya estaban repartidos de antes, eso no resiste el menor análisis, jamás en la vida. Nosotros consolidamos el sistema de salud, conociéndome, por eso me dicen autoritario.
actos, ¿tú crees que un asambleísta se iba a atrever a pedirme a mí un hospital, un espacio, aduanas, cualquier cosa? O un ministro, que me diga un ministro del Interior, vea, no consigo los votos, hay que darle tal cosita, enseguida le pedía la renuncia por ese ministro. Jamás ni siquiera se atrevieron a pedirme un espacio, porque saben con quién trataba. Economista, le quiero poner un caso, por ejemplo, el contrato adjudicado a Silverti S.A. En la misma se vendieron mascarillas con sobreprecio al Hospital General Los Ceibos, que es de conocimiento público, donde se vincula a Daniel Salcedo, quien pues cayó con avioneta y todo, ¿no?, en Perú, dueño de la empresa HDC Producciones, que ha recibido desde el 2012, cuando usted era presidente, unos 7 millones de contratos del Estado. ¿Cómo podemos leer eso? Una persona de 24 años ya con contratos millonarios en su gobierno, desde ahí viene. Investiguen, pues, si hay una irregularidad, pero hay que sonría, porque esa es la siempre información incompleta. Él ni siquiera era socio en el 2012. De acuerdo a lo que pude revisar, la información que me mandaron recién en el 2015, ya no tenía 24 años, ¿no?, es que entra como socio de esa empresa de producciones, que es una actividad legal. Entonces revise si hay algún contrato mal dado, un sobreprecio, pero lo que nunca se hizo fue repartir hospitales. Sobreprecio de las mascarillas es otra cosa. Todo el mundo sabía, lo denuncié. Antes venía Bélica, el último discurso que vi en el aeropuerto de Quito denunciando el pacto con Bucarán. Ese fue el punto de quiebre con Moreno, ese fue el punto de quiebre de Jorge Glass, también con Moreno. Todo el mundo sabía que le habían entregado el hospital del 10 de los Ceibos, hecho por nosotros, a Bucarán, tal vez el más moderno del país, el hospital. ¿Para qué? Para robar. Y ahí están las consecuencias. ¿Hay más casos de esos? ¿Se podría evidenciar más casos de esos? Porque fueron varios hospitales que se hicieron, varios hospitales grandes. ¿Será que esos hospitales también están en manos por ahí de otras cuotas políticas? Sí, acaba de salir la denuncia que en verdad se conocía hace mucho tiempo, hubo una filtración. Desde octubre del 2019, Ronnie Aliaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, puso la denuncia del reparto de hospitales y otros espacios. A nosotros nos crearon todo un cuento de sobornos que no existen para condenarme a mí por influjo psíquico, ¿no?, en función de unos archivos que ya hemos demostrado que han sido alterados. Bueno, los mismos archivos, y esta vez no alterados, se presentaron en la Fiscalía demostrando que se había repartido el país, muchas cosas, pero sobre todo hospitales, asambleístas. Ahí están nombres y apellidos, en Quevedo a César Litardo, en Babahoyo a Jimena Chactón, el del 10, la Dirección de Salud, están con nombres y apellidos. No hizo absolutamente Diana Salazar, pues está ahí para proteger a Moreno y para perseguirnos a nosotros. Y ahora que se han peleado entre ellos, hay dos grupos, Ole Holger, que quiere ir de binomio con Diana Salazar contra Romo, María Paula Romo y la ruptura, ¿no? Entonces ahí sí denuncian las cosas por medio de sus medios pautados como La Posta, ¿no? Pero eso ya se conocía, han repartido prácticamente todos los hospitales y, como te decía, si un asambleísta pide hospital, primero no le corresponde de acuerdo a la ley. Segundo, no le está pidiendo para atender mejor a los pacientes, para atender mejor a los ciudadanos. Es para ponerte el gerente, el encargado de compras y robar, como hemos visto que están robando con sobreprecio hasta la funda de los muertos. Expresidente, este caso sobornos 2012-2016, por el cual le han condenado a 8 años de prisión y pérdida de derechos políticos por 25 años, los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, en esta pandemia se dio a conocer esa sentencia. Lo acusan a su gobierno y altos funcionarios de recibir dinero para campaña, incluso cuando el actual presidente era candidato. ¿No son casos similares lo que se ha denunciado también por el asambleísta Aliaga y el medio digital también que sobresalió hace 2 días, de similar trama de financiar campañas? Lo grave es que en este caso, la de la asamblea, la de la consulta popular, fue con dineros de empresas públicas, del gobierno nacional, directamente del bolsillo de los ecuatorianos. Tú lo has dicho, ya me voy a referir al caso soborno, que no existe. Pero acá estamos hablando de la plata pública, eso es especulado, directamente especulado. Que ha utilizado Petroecuador CNT para pagar la campaña, la consulta, cuando nosotros solitos nos enfrentamos a todos. Y miren que decíamos, esto es trampa, nos están engañando. El tiempo dolorosamente nos ha dado la razón. No solo estábamos peleando contra 39 organizaciones políticas y sociales que se unieron todos contra Correa porque sabían que nosotros no permitiríamos que se lleven la patria en pesos como efectivamente lo hicieron, pero además lo financiaron con plata pública. Eso es directamente especulado. Casos sobornos no existen sobornos. Esta señora con mucha mala fe ha tergiversado todo. Por ejemplo, gastos perfectamente lícitos. El apoyo de una empresa a la campaña del Yasuní. O sea, es como en el municipio de Guayaquil. Para Navidad se recogía plata para la Teletón, entregaban dinero de apoyo a las empresas, ahí no pasa nada. Si a nosotros una empresa nos ayuda para la campaña de Yasuní, resulta que es soborno. Utilizó el Fondo de Solidaridad de la Presidencia, pero que está aprobado más allá de cualquier duda, de nuestra propia plata, diciendo que es un fondo ilícito y que yo recibo $6.000.
Por un lado, y que robó 70.000 millones, y por otro lado recibió $6.000 de soborno. Con eso ayudamos hasta los compañeros que se habían quedado desempleados. Había un cantautor, amigo, que tuvo el accidente, un dedo, no podía tocar guitarra, le prestamos $2.000. Le dijimos, paga con contrato. Nuestra plata de nuestro bolsillo, un fondo privado nuestro. Paga con contrato. Hizo 3 presentaciones. Una en el cumpleaños de Ricardo Patiño. Si leyeran la sentencia, que con eso, con la plata de los sobornos financiamos fiestas, poco menos que orgías. O sea, es una tergiversación total. ¿Cómo se entiende que lo acusa su misma gente de confianza, expresidente? ¿Cómo se explica que lo denuncie su propia gente de confianza, su ex asesora Pamela Martínez y su asistente Laura Terán? Porque ellas son quienes han colaborado en esa investigación. ¿Cómo sabes que es gente de confianza, Paul? ¿Quién te lo dijo? Era su asesora. ¿Y eso significa confianza? Desde que acepto que alguien me asesore es porque es alguien de mi confianza. No, perdóname, tú puedes tener un asesor que ni conoce, pero si es capaz, es tu asesor. Porque la prensa te lo dijo, yo ni siquiera conozco a Laura Terán. Pamela Martínez era la que llevaba precisamente ese fondo y por eso están mis iniciales cuando yo aprobaba el pago de la casa de la viuda del soldado que murió, la computadora para el hijo del albañil de Carondelet, que necesita una computadora y un buen alumno. Todos esos gastos se hicieron con ese fondo, probado más allá de cualquier duda. Tenemos los cheques de nuestros aportes, te puedo sacar 30 personas diciendo nosotros aportamos, 50 personas diciendo el que ayudamos para la operación Octavio Villacré, Eduardo otro Villacrece para acabar de pagar su casa, Leonel Valenzuela para ayudarlo porque se había roto un dedo y no podía tocar guitarra. Te puedo nombrar 50, 60 personas a las que ayudamos con esos fondos que eran nuestros, ¿no? Eso es lo que llevaba Pamela Martínez. Luego Pamela Martínez, a mis espaldas, crea una empresa Nexo Global que me había escuchado hablar. Ella sí pide pagos ilegales de Odebrecht, que tampoco es cohecho, es tráfico de influencia, ¿no? Y cuando la pilla, por supuesto, como siempre. Economista, tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero quiero comentarle. Quisiera comentarle algo, un análisis, y que muchos se preguntan, ¿quién nos garantiza que esos mismos aportes que hicieron para la consulta popular, para la campaña de la consulta popular, gente que está al frente de las empresas públicas, no lo hicieron también en su gobierno, en su momento, en todas las campañas que se manejaron? ¿Qué nos garantiza que tú no estás en tráfico de drogas? Oye, hay la presunción de inocencia. Tienen que probarlo. No puede argumentar de esa forma, con todo cariño, Paul. O sea, como este es un ladrón sinvergüenza que utilizó las empresas públicas para financiar su campaña y su consulta inconstitucional, entonces también que nos garantiza que usted no lo hizo. Que no hay pruebas, porque diga quién, cuándo se ha utilizado 20 centavos más la vida de las empresas públicas. Han tenido que inventarse un caso inexistente de cohecho y otro secuestro también de fantasía para poder acusarnos de algo. 3 años han pasado buscando por todos lados y no han encontrado ni encontrarán 20 centavos más la vida. Economista, le invito a una pausa de 2 minutos y volvemos con los otros temas. ¿Cómo no? Amigos, vamos a una pausa. Estamos dialogando con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Gracias a las emisoras que están enlazadas, Radio Láser Estéreo, Radio Misión San Antonio, Radio Integración y también la provincia de Loja, Radio La Única 97.7 en el Cantón Saraguro. Volvemos luego de la pausa. En Teo Motors encontrarás el vehículo de tu preferencia, ese, el que siempre soñaste. Te acompañamos en la búsqueda. En Teo Motors puedes adquirir un vehículo de forma ágil y segura, sin perder tiempo ni dinero. En Teo Motors encontrarás todos los vehículos de segunda mano en todas las marcas, con los mejores precios. Somos distribuidores autorizados de las marcas Hyundai y Jack. Además, en Teo Motors puedes comprar un auto con crédito directo. Teo Motors es seguridad, confort y calidad. Ubícanos en Zumbi, Troncal Amazónica, vía Yanzasa. Teo Motors te acompaña siempre. Ser madre es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y uno empieza a mejorar como persona. Todo por mi hijo. Creo que es lo más importante que tengo que daría hasta mi vida por él. Luchamos día a día para ellos y por ellos. Así como ellas, tenemos lo mejor para tus bebés, para complementar el amor de papá y mamá. Pañales, calzado, ropa, juguetes, fórmulas infantiles y más. Visítanos en Zamora, calle Sevilla de Oro y Francisco de Orellana esquina. En Yanzasa, Iván Río Frío, entre 12 de febrero y Luis Bastidas. Pañalera RC, como el amor de mamá. Usted está viendo Red TV.
Estamos de vuelta en este diálogo en exclusiva con el expresidente de la República, aquí a través de REC TV, Radio Láser Estéreo, Radio Emisión San Antonio, Radio Integración en la provincia de Loja, Radio Auténtica nos está transmitiendo. Economista, antes de iniciar esta entrevista conversábamos, usted decía que se le venía a la mente una hermosa carretera de Loja a Zamora, los proyectos estratégicos mineros, y precisamente eso quiero analizar con usted. Pues la realidad es otra actualmente, una vía Loja-Zamora en pésimas condiciones, un puente Bailey que va ya 3 años, no hay unidad de cuidados intensivos. En su gobierno se creó sí un hospital básico en Yanzasa, algunos subcentros de salud, pero no hay una unidad de cuidados intensivos que en esta nueva realidad nos hace tanta falta. Es paradójico porque de Zamora Chinchipe se extrae la mayor riqueza minera del país. Solo un proyecto de esos, Mirador, creo que ha pagado hasta el momento $100 millones en regalías. La ley de minería que se creó en su gobierno manifiesta que el 60% debe quedarse en la zona de influencia, y eso no se evidencia actualmente, presidente. No sé si por ahí vio unos videos de la visita del ministro de Salud y el vicepresidente de la República, donde yo le manifesté la realidad que se vive, esto que le estoy contando, y el ministro de Salud me manifestó: Paul, todo está bien acá en Zamora, incluso se pueden hacer pruebas. Bueno, creo que se confundió, manifestó que estamos muy bien atendidos cuando la realidad es pésima. Un hospital provincial de más de 50 años. Esa es la realidad de la minería acá en Zamora, expresidente. No, esa es la realidad del gobierno de Moreno, porque no tenía por qué ser así, y no permitan que se repita la triste historia del petróleo, ¿no? 40 años salió el petróleo de la Amazonía Norte, allá quedó la contaminación, la basura, la pobreza, y la plata fue a otro lado, incluso fuera del país, porque se robaron gran parte de esa plata. Con nuestro gobierno quedó esa plata para el desarrollo local. Lo mismo se estipuló para la minería. Al menos 60% de las regalías, que incluso exigimos regalías anticipadas, porque un proyecto minero hasta que empieza a producir toma 5 años, que la gente ve construcción, paso de volqueta y no ve 20 centavos. Entonces, para no perder la confianza de la gente, se le dijo: anticípenos, antes de que salga un gramo de cobre, un gramo de oro, anticípenos, ¿cómo se llama esto? Regalías. Y el 60% de esas regalías era para desarrollo local al menos. Pero después yo dije, hice una oferta incluso más audaz, porque solo buscamos el bienestar de la Amazonía. Yo no tengo negocio, no soy banquero, nada de eso. Solo me interesa sacar a mi patria de la pobreza. Y dijimos que el 100% de las regalías sea para el desarrollo local, hasta superar la pobreza. Eso dijimos, y eso estábamos haciendo. En realidad han dado 85 millones el proyecto Mirador Ecuacorriente, pero esa plata no se está quedando para Zamora. Pero ese es el problema del gobierno. Este gobierno traidor que está utilizando esa plata para llenarse los bolsillos, para pagar hasta anticipadamente deuda externa. No tiene por qué ser así. Defiendan sus derechos. Esa plata debe quedar para Zamora. Tú lo has dicho. Faltan unidades de cuidado intensivo. Nosotros aumentamos muchísimo las camas hospitalarias, los cuidados intensivos, pero no pudimos hacer todo. Todavía faltaban 10.000 camas para estar en los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Este gobierno tenía que continuar. No ha hecho nada y encima le está robando la minería, las regalías a Zamora. Pero ya depende de ustedes que reaccionen. Claro, presidente, no le echo la culpa a usted. También los mandos medios a veces toman cierto tipo de decisiones, pero, por ejemplo, mire, ¿por qué en vez de un hospital básico no haber construido un hospital de especialidades, y si se construyó un velódromo que nadie lo utiliza, que está bajo el agua, que fue mal construido, que el presupuesto inicial con el que se dijo que se haría terminó superando, duplicándose? Esas cosas son las que nos desmotivan acá en el sur del Ecuador. Es lástima que te desmotiven, porque si vas a lavar 10.000 platos se te va a quebrar alguno. Nunca todo sale bien en la vida si es que haces mucho. Si es que no haces nada, va a decir: yo no tengo cómo criticar ninguna obra de Moreno, porque no he hecho nada. ¿Qué he hecho en Zamora? Nosotros hemos hecho mucho, y vas a poder criticar por qué no se hizo el hospital de especialidades, el lugar del básico de Yanzasa, o el velódromo en Zamora, que está bien hecho, ¿no? Lo que pasa es que después pidieron un techo, pero, y suponiendo que hay alguna falla, en 3 años no la pudieron corregir. Ya hay indolencia, por favor, sepamos asignar responsabilidades. En todo caso, se ha equivocado en esos hospitales de especialidades. Hospitales de especialidades, Ecuador tiene suficientes, 3 estratégicamente ubicados: Guayaquil, Quito y Puerto Viejo, que son las provincias más numerosas, porque no se puede tener hospital de especialidades. Significa con todas las especialidades. Un hospital básico sí tiene especialidades, por ejemplo, ginecología, pero especialidades de base, ¿no? 4 o 5. Entonces, con todas las especialidades es imposible. Ni Qatar, ni Kuwait, ni los países más ricos del mundo tienen el hospital de especialidades en cada cantón. Eso es imposible. Pero obviamente necesita más capacidad hospitalaria Zamora, pero hay que hacerla. No es que se puede en 10 años hacer todo. Y por eso las regalías eran para el desarrollo de Zamora. Exijan sus derechos. Y lo creo, por ejemplo, que requieren tener camas de cuidados intensivos en Zamora. Y ahí está el dinero de la regalía que le pertenece a Zamora.
político que denunciaba mucho a su gobierno, Clever Jiménez, lo debe recordar, hoy es prefecto de Zamora Chinchipe, llegó a la prefectura con ese discurso antigobernista y de manifestar que los dos proyectos estratégicos en Zamora son anticonstitucionales, son proyectos nefastos. Estoy hablando las propias palabras del ahora prefecto Clever Jiménez. Ahora pues en esta emergencia sanitaria salió a apoyar a esos proyectos que deben de continuar. Fue el único COE provincial a nivel nacional que tuvo al frente como presidente a un prefecto, haciéndolo a un lado al gobernador. Y él pues ahora se ha declarado, al menos en la cuenta de Twitter, como amigo del actual gobierno, especialmente del vicepresidente. Esos cambios de discurso son también los que a la gente hoy en día ya no le hacen creer en la clase política, expresidente. No sé si usted ha analizado ese tema, si lo ha podido observar. No estoy al día, pero conozco bien a Jiménez y sé lo mediocre que es, mentiroso que es, oportunista que es. Pero mire, ustedes jóvenes, Pablo, tú tienes, te preguntaba tu edad porque eres muy joven, 32 años, pero los jóvenes, que no nos roben la esperanza. No pueden tener esa lógica, ¿no? El país está subdesarrollado por la mala política y los malos políticos. Pero no todos son malos políticos. Nosotros hicimos muy buen gobierno, a tal punto que se han pasado 3 años tratando de destruir nuestra honra, han destruido la patria y no la han destruido. Se han pasado 3 años solo borrando los logotipos de nuestra obra y todavía no acaba, ¿no? Es como que si yo soy católico, hay un cura pederasta, entonces todos los curas son pederastas y yo soy católico. No, que no me roben la fe por eso. Siempre hay gente buena y siempre va a haber un traidor, siempre va a haber un oportunista, pero jóvenes que no les roben la fe. Ahora, politiqueros como Jiménez estamos repletos. Por ejemplo, este es el tipo que se ha pasado diciendo, engañando, que el eje vial con Perú, ¿no? Bellavista, La Balsa, Zumba, ¿no? Tenía sobreprecio porque se reajustó el monto del contrato. Eso no es sobreprecio, así nos engañan. Si hubiese sobreprecio, ya pues que presente la demanda penal. No ha presentado nada porque es un mentiroso. Es reajuste de contrato porque son carreteras dificilísimas. Además que como país desarrollado siempre puede haber fallos en los estudios. Pero imagínate la Guamote-Maca, se tomó 70 años en acabarla. La acabó mi gobierno. Si yo me hubiera puesto a decir que había sobreprecio, porque empezó costando tal vez 10.000 sucres pues, hace 70 años y nos costó decenas de millones de dólares. Es un absurdo. Y así han engañado a la gente. Jóvenes, esa es la estrategia de las élites para dominarnos, robarle la esperanza. Así nos inmovilizan. Los buenos somos más. Hay buenos políticos y el desafío es hacer buena política para sacar el país de su desarrollo. Que no me les roben la esperanza. Hay gente de Zumba y Palanda que me han escrito estos días por la entrevista que iba a tener con usted y ellos manifiestan por qué no pudo en su gobierno terminar ese cuarto eje vial. Hoy se ha anunciado que el Banco Interamericano de Desarrollo va a financiar esa obra. Están a la espera de que ojalá sea realidad porque durante los 10 años de su gobierno prácticamente les prometieron esa obra y nunca se cumplió. Una mina de caliza también en Isimanchi que nunca se concretó por la empresa Enami, hoy cuestionada también. Entonces, ese es el mensaje que la gente de Palanda y de Zumba me dijeron que le transmita. Un abrazo a Palanda, Zumba. Yo tuve hasta un gabinete binacional en Zumba. Pero dime una cosa, o sea, mira, así nos manipulan, ¿no? Y así caemos en la trampa. Ningún gobierno ha hecho tanta obra en Zamora, en Amazonía, en la patria, como el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sin duda, ahí están los récords internacionales. Pasamos de ser de los países con peor infraestructura a la segunda mejor infraestructura de la región, solo superados por Panamá. En vialidad, solo somos superados por Chile, también somos una región. En seguridad, en internet, banda ancha, en energía, en todo. Pero cuando no te daban nada, el gobierno por ahí va a hacer un puente, o como este gobierno que va a reabrir escuelas unidocentes y las pinta, y eso es lo que va a inaugurar. Lo poco parece mucho. Cuando un gobierno les enseñó 10 años a inaugurar decenas de obras diarias, ¿ya? Lo mucho parece poco. Nosotros reconstruimos 9.000 kilómetros de carretera. ¿Cuánto será la carretera, el tramo que falta? Bellavista, Zumba. Será 150 kilómetros, no tengo aquí 120. Bueno, 9.000 kilómetros. Y como no acabamos eso, somos un desastre de gobierno. No se dejen engañar. Si fuera tan fácil, ¿por qué este gobierno en 3 años no lo ha acabado? No pudimos hacer todo eso, obvio, pero hicimos muchísimo y eso también es obvio. Incluso ese eje que ya debió llegar a Zumba y por primera vez Zumba, por carretera de primer orden, estará conectada con el resto de la patria. Es una persona que cumple las promesas. ¿No? El que te dice, siempre cumplo mis promesas, es un soberbio. Que alguna vez hemos tenido fuerza mayor, pero ahí se dan las explicaciones y se piden la disculpa. Bueno, esta carretera la empezamos a construir, pero hubo muchos problemas en una carretera cara y además nos agarró el 2016 el terremoto, 10.000 cosas, que no pudimos terminar. Pero este gobierno lleva 3 años pues, en el poder. ¿Por qué no la pudo terminar? Expresidente, ¿no será que a Zamora Chinchipe, esas provincias pequeñas electoralmente no son muy atractivas como para atenderles con estas obras urgentes? Más aún lleva la letra Z y está al final del mapa.
Paul, no asumas el instituto como periodista joven, te lo digo con cariño, alguien que ha vivido más que tú. Esa victimización no le hace bien a nadie, crea odio, separación entre ecuatorianos. Si vas a Guayaquil, lo mismo dicen los patricios guayaquileños. Como tenían las carreteras concesionadas en Guaya, es verdad, no pudimos intervenir en muchas carreteras. Entonces, ¿por qué al resto del país le dio carreteras y a nosotros no? Si vas a Quito, ¿y por qué a Guayaquil le dio parques y a nosotros no? Y todo el mundo tiene el mismo discurso localista y así nos destrozan como país. No pregunten, como decía John F. Kennedy, ¿qué puede hacer la patria por ustedes? Pregúntenle de vez en cuando qué pueden hacer ustedes por la patria. Donde más inversión per cápita, en Zamora, invertimos cerca de $1.000 millones. Lo has dicho, en una provincia con pocos electores, con poca población. Per cápita, esos 1.000 millones dio para la población. Debe ser una de las mayores inversiones por habitante de todo el país. Esa es la realidad. Nosotros actuamos con planificación, Plan Nacional de Desarrollo, todo está escrito, la red vial, dónde va a estar la escuela, dónde va a estar el hospital. Había regiones, zonas, distritos, circuitos y hasta subcircuitos, donde va el OPC. Todo estaba en el plan. Era un plan de desarrollo que este gobierno lo botó a la basura. Pero dejen de lado esa victimización. No le hace bien a Zamora, no le hace bien a la patria. Claro, son comentarios siempre que yo los transmito y es el sentir de las personas. También se manifiesta, claro, se vio mucha obra pública, pero ¿a cambio de qué? A cambio de sobreprecios, que es lo que manifiesta el actual gobierno, que por eso quedó endeudado el Estado y hoy pues no hay plata para responder a la emergencia sanitaria. Paul, y con todo cariño, ¿alguna vez pidieron una prueba? Porque yo también puedo decir cualquier cosa, ¿no? Pero tengo que hablar con datos. Por ejemplo, cuando habló de que estábamos sobreendeudados, ¿alguna vez pidieron una prueba? Aquí está la prueba. Estas son las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas. Este sinvergüenza dijo que le habíamos dejado 70%, lo repitió hace pocos días en una cadena nacional, de deuda PIB. Las cifras oficiales del propio Ministerio de Finanzas, finales de 2016, 38%. La deuda externa, 25%. Del 2006 al 2016, 15.000 millones aumentó tan solo la deuda externa e invertimos más de 100.000 millones. Eso es como un padre de familia que ha logrado darle casa propia a sus hijos, de cemento, segura, puso su negocio, puso una maquinita para producir algo, fideos, qué sé yo, y se endeudó en 15, ¿no? Pero tiene activos por 100. O sea, es 85 más rico. Se endeudó en $15, o 15.000, como quiere decirlo. Si tiene $100.000 activos, es $85.000 más rico. Eso es lo que pasó con nuestro gobierno. Por el contrario, con el gobierno de Moreno, del 2016 al 2019, la deuda externa también subió a $15.000. Al igual que nosotros en 10 años, pero nosotros sembramos deuda del país. Esto no ha construido un poste de alumbrado público. Esto es lo que ha servido, es para financiar la fuga de capitales, como hicieron en Argentina. Por un lado entra la plata y por otro lado salen los dólares, ¿no? El pueblo se queda endeudado y los banqueros, los grandes oligarcas, con las platas en paraísos fiscales. Ustedes pidan pruebas, Paul. Se hablan muchas tonterías, se hablan cosas sin fundamento en el país. Pidan pruebas. Expresidente, lo que sí no podrá negar es que se creó mucha burocracia. Instituciones, no sé si se podría justificar un Ministerio de la Felicidad, por ejemplo, que se denominaba la Secretaría del Buen Vivir, una Secretaría de la Política, no sé cómo funcionaba, pero más se dedicaba a ayudar a gestionar las campañas. Así lo veíamos acá en las provincias. Ya te contesté esa pregunta, pero me faltó contestarte parte de la pregunta sobre precios. Que presenten, pues, las demandas. Están engañando, son unos mentirosos. Es como el tranvía Cuenca. Se presupuestó en 200 millones, acabó costando 300 millones. ¿Es sobreprecio? No, es reajuste del monto del contrato. Significa que hubo que mover más tierra, los vagones costaron más, no que un vagón que costaba 100 le pusimos 150 para llevarme los 50. Es que ya dejen de ser mentirosos. Como no pueden negar las obras, tratan de legitimarlas, no es sobreprecio. Pero para eso son los estudios. No se entiende que se hace estudios técnicos para ver todos esos posibles gastos que se puedan presentar. ¿No se puede determinar todos esos reajustes desde un inicio? Perfecto. Por ejemplo, las pruebas de suelo, tú no las puedes hacer cada 30 centímetros, haces cada 30 metros, y en medio de esos 30 metros, si tienes mala suerte, va a haber una falla. Aquí el Eurotúnel, Paul, para que sepan los jóvenes, para que no se dejen engañar, Europa, el Eurotúnel, el que pasa por debajo del Canal de la Mancha, se presupuestó en 4.000 millones de euros, acabó costando 11.000 millones. No se dejen engañar. Y mientras más técnicamente difícil es una obra, más puede variar el costo. Y las carreteras, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, y en la Amazonía, son tremendamente difíciles. Bueno, contestando tu pregunta, después para retomar el hilo para la audiencia, puedes preguntar de nuevo. Sí, que para todos es evidente que hubo demasiada burocracia creada, instituciones que al final del día no aportaron mucho al desarrollo, funcionarios públicos, asesores de asesores, asistentes de asistentes, que se pudo evidenciar y habían funcionarios, expresidente, que ganaban incluso más que usted, porque ganaban un poquito menos de su sueldo, pero en viáticos, en pagos de residencia,
ganaban mucho más, creo que hasta duplicaban el sueldo. Entonces, ¿no cree que por ahí sí hubo un poco de despilfarro de los dineros públicos? Tú dices evidente, se ha verificado. Dime la evidencia, muéstrame datos. Lastimosamente no sabía que va a preguntar esto y no tengo datos a la mano. Pero te puedo mostrar, por ejemplo, que el gasto público del Ecuador, eso lo conozco, es mi profesión, con respecto al PIB es 37%. El de un país como Francia es 55%. El de un país como Finlandia, Noruega, Dinamarca, los más desarrollados del planeta, es cerca del 50%, la mitad del PIB. Un país como Estados Unidos, que se las da liberal, era 37%, ya bajó un poquito, con Trump ahora es 35%. Son los países más pobres, los que no tienen educación pública, salud pública, donde el Estado está destrozado, que tienen los niveles más bajos de gastos públicos PIB. Entonces, no caigan en esa trampa, no es verdad. Que tenemos exceso de burocracia, ¿quién lo dijo? Que están ganando mal, ¿quién lo dijo? Por ejemplo, los trabajadores del sector público no reciben utilidades. Tiene que haber una forma de compensación. ¿Tú crees? La mayoría, 90% de trabajadores públicos, son policías, militares, médicos, maestros. ¿Tú crees que un maestro gana bien? Nos falta mucho para que un maestro gane bien. Entonces, no caigamos en esos lugares comunes que nos hace muchísimo daño. Es facilito reducir burocracia. De los maestros, policías, médicos, nadie dice nada, pero sí de otros que eran asesores de los asesores, asistentes de los asistentes, jerárquicos superiores innecesarios, 4 o 5 asesores de pronto para una autoridad. Le pongo un ejemplo, Agencia de Regulación y Control Minero. Tuve la oportunidad de pasar por ahí, también como funcionario SP1, que es lo que a veces me critican, porque soy muy crítico con diferentes políticos. Me han dicho que soy correísta, los correístas me dicen que soy de Creo, de Pachacuti, bueno. Pero, ¿de qué sirve tener un director ejecutivo que tenga 3, 4 asesores ganando como jerárquico superior? Y que a la final del día yo veía ahí asesores que eran abogados, no tenían nada que ver con minería, y ahí tiene al final del día lo que pasó. Usted en un enlace ciudadano dispuso que se venga la Agencia de Regulación y Control Minero a Zamora por razones obvias. Con un informe de una directora ejecutiva se la regresaron a Quito, hoy han funcionado esas agencias, y bueno, es lo que está pasando actualmente en el país. Pero defiendan sus derechos, lo mismo hicieron con Ban Ecuador, lo mandé a Quevedo, el corazón agrícola de la patria, lo regresaron a Quito. La flota petrolera que estaba en Quito, los petroleros que salen de Esmeralda, Balao, estaba en Quito. La regresé a Esmeralda, la querían regresar a Quito. Corporación Financiera, la mandé a Guayaquil, la querían regresar a Quito. Así todo, tienen que defender sus derechos porque hay muchísimo centralismo. Mira, tú me estás dando un ejemplo, es como te decía hace un momento, o sea, que si hay un cura pedófilo, no puedo decir que todos los curas son pedófilos. Yo no te puedo decir si esos asesores estaban bien contratados o no. Sí te puedo decir que en minería también se necesitan abogados, por las regalías, la ley minera, que era nueva, el derecho internacional, derecho ambiental, muchas cosas. Pero puede ser que alguien haya tenido un exceso de asesores. O sea, si tu radio, si tu televisión tiene un exceso de personal, quiere decir que todos los empresarios, todas las radios tienen exceso de personal. No puedes generalizar. Veamos cifras. Y de acuerdo a los estándares internacionales, Ecuador tiene un gasto público menor, duela quien le duela, que por ejemplo de los países más desarrollados del planeta. Tiene una masa salarial menor, incluso creo que el promedio de América Latina, pero de seguro menor que la de los países más desarrollados del planeta. No es verdad que existe exceso de personal. Más del 90% de los funcionarios públicos, como te decía, policía, 30.000, 40.000, Fuerzas Armadas, 30.000, 40.000, maestros, 160.000, médicos, 30.000, con ginecólogos, con todo, ahí no van cuánto, como 200.000, más municipios y más todo eso que también son funcionarios públicos, ¿no? Entonces, es que un maestro gana demasiado, es que hay exceso de maestros. No nos hagamos daño a nosotros mismos porque hay una trampa de ciertos grupos que quieren privatizar hasta los sueños, que no les interesa el Estado, los públicos, quieren reducir el Estado y repartirse la patria o al botín entre piratas. No caigamos en la trampa de esos grupos. Mira, cuando te decía 90% de funcionarios, me refiero al gobierno central, ¿no? La cuestión es que hay como 600.000 funcionarios públicos, pero eso incluye gobierno local. Pero el gobierno central, cerca del 90% de los funcionarios, ese burócrata, esos asesores que tú dices, será el 10%. El 90% son los maestros que están enseñando en Zamora, los médicos que están atendiendo en Yanzasa, son los policías que están cuidando la frontera, nuestros militares recorriendo la Amazonía. Es el 90% de los funcionarios públicos del gobierno central. Claro, eso no le critico. Y bueno, solo para que quede claro, los maestros están ganando lo que merecen ganar, incluso deberían ganar más. Faltan maestros, faltan médicos. Lo que, claro, nos indigna como ecuatorianos es de que de pronto en las instituciones se crearon distritos, se crearon estas coordinaciones zonales, que yo no les veo mucha productividad y hay un poco de burocracia, de personas que ganan 3, 4 veces más que un maestro, que un policía, que un médico. Y cuando es la gente operativa quienes sacan a flote la institución y estos directivos jerárquicos superiores solo están ahí para dar órdenes y para que el resto les haga su trabajo, para que los SP1, SP4, SP5 les hagan sus informes y cobren sus sueldos, para que ellos puedan viajar por todo el mundo, tener casas
en Miami, en Nueva York. Entonces, por ahí yo creo que se le fue el dinero, expresidente. Hablemos con pruebas, Paul. Respeto tu criterio, pero no lo comparto. Me parece que estás equivocadísimo. Pero Que eso los es evidente. operativos son los buenos. O sea, solo se necesitan soldados, no se necesita general. Solo se necesitan marineros, no se necesita capitán del barco. Usted del barco va a cualquier lado, va rápido, Claro, pero a no cualquier todos, lado. Estás equivocado en O eso. economista. Por favor, si me No dicen todos, quién pero quiere sí una gran parte. casa en Miami, Nueva York, porque nosotros pusimos la ley de enriquecimiento ilícito, incluso privado, y ese tipo debería irse preso, si no puede justificar sus ingresos. Y con ingresos del sector público no puede comprarte un departamento en Nueva York. Entonces, si me das nombre, tienes el nombre, por favor. Habrá con pruebas. Economista. Quizá no se pueda dar nombres porque usted sabe cómo se manejan, siempre se escucha, se utiliza testaferros. Analizábamos nomás y le daba el nombre de Daniel Salcedo. ¿Usted piensa que él solito amasó toda esa fortuna? Debe haber gente detrás de él. No, está en corrupción, pero yo ni conozco a Daniel Salcedo, ¿de qué estamos hablando? Una cosa es que un tipo tenga una empresa, o haya sido el señorito de una empresa, y haya ganado contratos lícitamente. Otra cosa es que sea testaferro burropié para robar en los hospitales y que esté huyendo en una avioneta. Pero no nos echen la responsabilidad de cosas que no tenemos. Pero en todo caso, ¿no? Tú decías que esta gente, una cosa son los operativos, otra cosa, y que mucha burocracia. Y lo que hicimos fue hacer más eficiente al Estado, descentralizarlo. Hicimos zonas, distritos, circuitos, subcircuitos, y eso funcionaba extraordinariamente bien. Por ejemplo, a nivel de policía, había hasta UPC por subcircuito, y para que ese teniente, Hacienda, tenía que disminuir la delincuencia en su subcircuito. Y funcionaba de maravilla hasta que este gobierno destrozó absolutamente todo. La inseguridad, ¿por qué creció? Porque el Ministerio Coordinador de Seguridad, antes duplicaban funciones los ministerios, ¿no? Por el Ministerio Coordinador se evitó eso, una buena inversión para hacer más eficiente el Estado, no se dejen llevar por los periodicazos. Le funcionaba adecuadamente policía, Fuerzas Armadas, ECO 911, Secretaría de Inteligencia, todo lo destrozaron. Tú mencionaste hace un momento y me olvidé, la Secretaría de la Política. Ya te olvidaste dónde viene la Secretaría Política, antes era el Ministerio Interior, volvió a ser el Ministerio Interior, ¿eh? Volvió a ser el Ministerio Interior, de culto, de gobierno local, de la política y de la policía. En definitiva, nadie controla policía, ahí está la consecuencia, de nuevo el crecimiento de la inseguridad, de la delincuencia, cuando esto estaba perfectamente organizado. Siento que nos levantamos una mañana, Paul, y se nos ocurría. Mi secretario de Administración, revisa, Cristian Castillo, es PhD en Administración Pública. Sabemos lo que hacemos y lo hicimos bien. Este gobierno desbarató todo. No es correcto lo que está diciendo. Tengo algunos datos que he recogido ya para ir culminando la entrevista, expresidente. Por ejemplo, ¿cómo se explica un reajuste en la refinería de Esmeraldas? Empezó costando 700 millones, terminó costando 2.200 millones. La refinería en Manaví se gastaron 1.000 millones para aplanar terrenos, como se lo ha manifestado, ¿no? 9.000 millones se destinaron solo para pagar sueldos de $500,000 de burocracia. Es el 30% del presupuesto general del Estado. Son algunas cifras que he podido recabar para esta entrevista. Sí, pero tienes que ponerle en contexto. Pues. 9.000 millones para 1 millón de funcionarios públicos es poco, es mucho. Tienes que decirlo, pues. Tienes que mostrar cuadros comparativos y te ruego que lo hagas. Y revisa si 9.000 millones en una economía de 110.000 millones de dólares, eso significa el 8% aproximadamente, es mucho o es poco. Si es algo exagerado o no. Además está poniendo 500,000 de burócratas, eso es con el municipio de Zamora, con la prefectura de Zamora Chinchipe. O sea, no es solo el gobierno central, ¿no? Es todo, hasta las universidades públicas. Entonces, tienes que dar información completa, porque como se dice, la mitad de la información la gente puede confundirse, ¿no? Puede convertirse en una doble falsedad. Mira lo que dijiste, ¿no? 1.000 millones en aplanar un terreno en la refinería del Pacífico. El terreno de la refinería del Pacífico, aplanarlo, que es la compactación más grande de la historia, porque no vas a construir ahí un kiosco para vender hamburguesas. Va a poner una refinería, costó 300 millones. El resto del acueducto La Esperanza, la licencia, la ingeniería en detalle, eso es carísimo, los estudios. Es 5% del monto total del proyecto, que cuesta 12.000 millones. ¿Por qué la satanizaron tanto, la trataron de prestigiar? Porque estaban esperando liberar el precio de los combustibles para hacer refinerías privadas. Eso es todo. Querían el negocio para los privados. Ecuador es un país que produce 550.000 barriles diarios de petróleo. Solo refinamos 160.000 barriles. El 30% aproximadamente. No nos alcanza ni para el consumo interno. Así que caemos en el absurdo de exportar crudo para importar gasolina. ¿No les parece más inteligente procesar nosotros mismos y exportar gasolina? Además, esa refinería del Pacífico es petroquímica de base. Revisa la historia del desarrollo. No hay país que se haya desarrollado sin petroquímica de base. No se dejen engañar. Sabemos estas cosas. Modestia aparte, soy experto en desarrollo. No se dejen engañar por lo que quieren los negocios para ellos. Y mira, en buena hora, si lo hubieran hecho a tiempo, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero además, con petróleo y sectores estratégicos, acuerdo a la Constitución,
ahí debe haber participación del Estado. Y fíjate lo que dice la refinería Esmeralda, cayendo que dice la prensa, 2.200 millones. Si ha habido sobreprecio, bueno, denuncien, están mintiendo. En verdad la repotenciación, al principio se quería cambiar una unidad, como una casa, una ventana, y eso costaba 150 millones. Después vimos que había que cambiar el techo, las puertas, acabó costando 1.200 millones, le llamaron sobreprecio. No, se hicieron más cosas. Pero además eso duró 4 años, la refinería por año cuesta 300 millones de funcionamiento, 1.200 más. Le sumaron esos 1.200, como que si es parte de la rehabilitación. Eso es parte de la operación. Entonces dijeron, pasó de 150 a 700 a 2.200. Eso no es verdad. Nos han vivido engañando 3 años. Tan sencillo como es. Jóvenes que me escuchan, compañeras de Zamora. Tan sencillo como es. Si hay sobreprecio, ¿dónde está pues la demanda penal? O son cómplices o son unos mentirosos. Y ya se dejen de hablar tanto sobre precio y pongan la demanda. Saben que están mintiendo, saben que los están engañando. Economista, ¿se justifica, por ejemplo, que existían ministerios coordinadores que gastaban alrededor de unos 40 millones de dólares al año, en 10 años 400 millones de dólares, y que hoy han sido eliminados? Pero depende. Es que, oye, eliminado, yo también puedo eliminar médicos, como está pasando ahora, y que se me muera la gente. Yo puedo eliminar unidades de hemodiálisis y que se muera la gente. Cuando se moría la gente, porque no había unidades de hemodiálisis, y la hemodiálisis cuesta $1.000 mensuales, esos muertos no eran noticias. Cuando pusimos las unidades de hemodiálisis, sí fue noticia que aumentó el gasto público. No se dejen engañar. Por favor, tengamos las prioridades claras. Los muertos no son noticias. El gasto para salvar vidas, eso sí es noticia. Con esas confusiones no vamos a salir de su desarrollo. No sé por qué habrá gastado 40 millones. Los ministerios coordinadores normalmente eran ministerios casi sin cartera, con un equipo muy pequeño. Si el que se ha gastado tanto es que tenía algún proyecto específico, porque sí había proyectos para hacer algunos ministerios. Los ministerios coordinadores fue una gran idea, no fue una mala idea. Ahorraron plata, no costaron. Antes había una duplicidad terrible de funciones, antes se peleaban las instituciones. Te pongo un ejemplo. El Ministerio de Agricultura con el Instituto, el INEAP, de Investigaciones Agropecuarias. Desarrollaba la semilla el INEAP, pero como no se llevaba con el ministro, no le daban la semilla y quedaban unos frascos ahí. Eso yo lo vi, no me lo contaron. Cuando se cree el ministro coordinador de la producción, le ordena, ustedes coordinan. Y funcionó mucho mejor. Se aprovecharon mejor los recursos, aumentó la eficiencia. No se dejen engañar, facilito. Yo también les puedo disminuir maestros con gasto público y va a haber menos educación. Si privatizo la educación como en Chile, verá que reduzco gasto público y reduzco funcionarios. Es que la gente va a vivir mejor. No se dejen engañar. Expresidente, ya para ir culminando, ¿no cree que si hubieron esos errores que se podrían enmendar en futuros gobiernos? Duplicidad de funciones, usted ha hablado, yo puedo ver un CONADIS también, un Consejo Nacional de Discapacidades, que ni carnets emite ahora, lo hace el Ministerio de Salud Pública. Hace días entrevisté al director nacional del CONADIS y le preguntaba que qué ha hecho en esta emergencia sanitaria por las personas con discapacidad, y me decía que han hecho un PDF de medidas que deben seguir para no contagiarse las personas. Supongamos que empuja una silla de ruedas que no se pueda contagiar. A eso se ha limitado toda una burocracia del CONADIS. Imagínese que tiene duplicidad de funciones con MIES y con el Ministerio de Salud Pública. ¿No cree que esas instituciones están de más? No, creo que tienen que funcionar. Hace 3 años éramos ejemplo mundial de tratamiento de las personas con capacidades especiales. Éramos ejemplo mundial. Como la Secretaría del Buen Vivir, que me olvidé contestar, de la felicidad. También recibimos felicitaciones de todas partes del mundo porque era impulsar el concepto del buen vivir que el gobierno, el Ecuador presentó al mundo y que es fundamento de nuestra Constitución. Ahí hay mucho la maldición de Malinche, no sé si conocen la maldición de Malinche, la mujer azteca que se vendió a Hernán Cortés y traicionó a los suyos, ¿no? Entonces, de apreciar lo extranjero y rechazar lo nuestro. Te aseguro que si en Noruega, Dinamarca o Estados Unidos, Francia, hicieran un Ministerio de Felicidad, una Secretaría del Buen Vivir, qué buena idea, ¿por qué Correa no lo hizo aquí? Como lo hicimos nosotros, somos unos idiotas. Te pongo otro ejemplo. A mí una vez se me ocurrió que la policía podía ir en bicicleta en pantalones cortos. No me atreví a hacerlo porque dije, se nos van a burlar. Cuando ya empezaron a hacerlo en Nueva York, en Europa, entonces ahí se lo hicieron con nuestros policías. Pero nunca podemos ser los primeros en algo. No caen en esa trampa y por supuesto que nos podemos equivocar. ¿Qué obra humana no tiene error? ¿Sabes qué, Paul? Jóvenes que me han escuchado. Podemos cometer error, menos el error fundamental. Jamás nos equivocamos de bando. Siempre estuvimos con la patria, siempre estuvimos con las grandes mayorías. Hemos llegado a la hora del programa, economista, entiendo que tiene su agenda apretada. Pregunta final, lo que todos se preguntan, ¿cuál es el futuro político de Rafael Correa? ¿Cuál será su candidato a estas elecciones 2021? Mira, lo que menos me importa, no quiero aparecer como soberbio, pero créeme, no me ha importado, ni me importa, ni me importará, es mi futuro político. Yo no hago lo que hago por mi futuro político, por esa gente que está calculando, hoy día soy secretario, mañana ministro, mañana vicepresidente y luego presidente.
Nosotros estamos para sacar a nuestro país del subdesarrollo, 200 años en el subdesarrollo. Mi proyecto vital es ver mi país fuera de la pobreza, en el mundo desarrollado, con prosperidad, con justicia. Estábamos en el camino, avanzando rápido. Estos sinvergüenzas, no sé cómo llamarlo, destrozaron todo, nos retrasaron 20 años, en 3 años, cuando nosotros en 10 años avanzamos 50. Hicimos lo que no se hizo en 50 al menos. Entonces, mi futuro político es lo que menos interesa. ¿Por qué estoy buscando algo para mí? ¿Por qué lo voy a buscar? De hecho, se habla que podría ser vicepresidente, candidato a vicepresidente. Se habla que podría ser candidato a vicepresidente. ¿Hay esa posibilidad? Escribir libros, sí. Si eso garantiza o aumenta probabilidades de victoria, porque nadie se engaña. Si queremos recuperar la patria, tenemos que derrotarnos en 2021 o seguirán saqueándonos y no quedará país. Nos han destrozado, Paul. Revise, por favor. Ustedes solo piensen cuándo viva mejor. Ahora, o en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nos quieren hacer creer que el 2007-2017, cuando mejor nos fue en historia, es que tuvimos el peor gobierno, pero buena suerte. Ahora, cuando peor nos va en historia, tenemos el mejor gobierno, pero mala suerte. Nos están engañando. Destrozaron todo. Hay que recuperar la patria y para eso hay que ganar elecciones. Y si tengo que estar ahí, estaré ahí. Pero no es mi proyecto político, no es mi futuro, pero más que proyecto político, no es mi futuro político, mi carrera política, eso no interesa. Lo que interesa es recuperar la patria y volver a la senda de prosperidad, justicia, progreso, dignidad. Economista, no me respondió la pregunta. ¿Quién sería el candidato? ¿Cuál sería el candidato de la lista 5 en este caso, que es el partido que los representa? No lo hemos pensado y sería muy mal gusto pensarlo cuando la gente se ya está faltan muriendo. pocos meses para elecciones. Yo sé, pero estamos en la peor epidemia del país. No podemos estar pensando en estas cosas, sí hay que pensar en unidad. Entonces, vamos a presentar un frente de unidad, pero después hablarán de candidaturas. Incluso, si alguien se está promocionando como candidato, es la mejor muestra de que no debe ser candidato. Hoy nuestra cabeza debe estar en salvar vidas, proteger nuestra familia, proteger Zamora Chinchipe, proteger la Amazonía, proteger la patria. Le agradezco, economista, por haber aceptado nuestra entrevista. Realmente hemos pasado meses tramitándola. Últimamente creo que quien maneja la agenda de entrevistas sí fue más eficiente. Una semana pudimos conseguirla. Nos han criticado mucho por haberlo invitado, pero acá invitamos a todo el mundo. Asimismo hemos invitado a los líderes de todos los partidos. Un periodista profesional lo pueden criticar por entrevistar a un expresidente. Además, un expresidente del gobierno más exitoso de la historia del país. 10 años, que ganamos todo. ¿Por qué la crítica? No lo entiendo. Por entrevistar a un expresidente que de pronto está sentenciado, que está siendo cuestionado, pero igual acá invitamos a todo el mundo. Ciertos periodistas, ciertos politiqueros que están investigando la brutal persecución política a la que somos víctimas. ¿O tú crees que es normal que un presidente tenga 31 juicios penales? Que el vicepresidente esté preso, que el canciller esté en el exterior con orden de captura por un discurso, que el expresidente de la Asamblea también haya tenido que pedir asilo. O sea, para cualquier persona honesta, es evidente que lo que hay es persecución política. Pero en todo caso, siempre a la orden. Tú dices, hemos tramitado meses esta entrevista. Yo no tenía encargado de prensa, Pablo, no tenía quien me haga estas cosas. De hace una semana, una compañera periodista profesional lo está haciendo en forma voluntaria y hemos mejorado mucho la organización. Su mensaje final a la audiencia de Zamora Chinchipe, Loja especialmente, y bueno, en todas partes del mundo que nos siguen ahora a través de las redes sociales. Un mensaje de esperanza, como siempre. Son tiempos durísimos. Mi solidaridad con la familia de los fallecidos, con los desempleados, con la gente que le han reducido el sueldo, que también son víctimas de, más que la pandemia, el peor gobierno de la historia, porque, como les decía, el virus no lo creó el gobierno, la catástrofe sí. Lamentablemente se nos va a venir una crisis económica terrible. Van a tratar de echar la culpa a nuestro gobierno. No han hecho nada. Han exacerbado la crisis. No han controlado salida de divisas, redujeron impuestos. Dicen que le falta plata, que lo vemos sin plata. Eliminaron el anticipo del impuesto a la renta, eliminaron el IVA al papel periódico para tener comprado al Universo, al comercio, cómplices del gobierno, ¿no? Entonces, no han subido un solo arancel, no han puesto control de capitales, sigue saliendo las divisas, no han cobrado un centavo a los más ricos, a las utilidades bancarias, que han roto récord de utilidades, a los patrimonios de más de $1 millón, como hicimos en el 2016, los más ricos que paguen. No han hecho absolutamente nada. Temo que se viene una crisis durísima. Pero no perder la esperanza. En 2006 encontramos un país destrozado, lo volvimos el país más próspero de América Latina, ejemplo para América Latina y el mundo. Lo volveremos a hacer. Todos juntos saldremos adelante. La solución está en tu mano, con tu voto. Con tu voto habrá luz al final del túnel y recuperaremos la patria. Cuídense, la pandemia no ha pasado, tengan cuidado, cuiden su familia, cuiden a Zamora Chinchipe, cuiden a la Amazonía, cuiden a la patria entera. Mi abrazo fraterno. Gracias al economista Rafael Correa.